Dios les bendiga, amados hermanos. Qué gusto volver a saludarnos y es una bendición poder estar una vez más delante del Señor, siempre agradecidos por su grande misericordia, por el privilegio, la oportunidad, la bendición que Él nos da de poder comunicarnos a través de este medio. Em, Hoy pues, hermano, vamos a abordar el tema escatológico y recuerde que lo que hemos tratado de hacer en estos temas es lo relacionado a poner algún fundamento, a poner fundamentos, bases para que podamos nosotros ir comprendiendo cada uno de los temas pues que se van dando en este aspecto, en esta línea, en esta temática relacionada con la escatología. Creo que a veces, hermano, nosotros nos acostumbramos a estar hablando de la escatología, nos acostumbramos y no nos damos cuenta que siempre se van integrando de alguna manera hermanos a este tipo de estudios y entonces tenemos que dejar algún fundamento para que cuando hablemos de algún tema específico, pues a veces solo lo mencionamos o solo el título del tema y asumimos que ya todos pues están caminando, como se dice, en autos, pero la verdad es que necesitamos siempre hacerlo de esta manera. Así que vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle que Él nos ayude para que podamos recibir esa revelación, ese entendimiento y que de esa manera podamos cada día nosotros ir avanzando. Acompáñeme y hacemos una oración. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias infinitamente, papito lindo, por grandes cosas que tú siempre haces con nuestra vida. Te venimos a pedir, te venimos a suplicar, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, venga esa revelación y ese entendimiento, Señor, a nuestra vida, de tal manera, Señor, que tu palabra, Dios mío, no retorne a ti vacía, sino que antes bien cumpla el propósito para el cual ha sido enviada. Padre, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, te suplicamos, Señor, tu ayuda. Por favor, papadito lindo, permite que todos los que hemos de recibir esta administración, Señor, podamos, Señor, extraer bendiciones de parte tuya. En el nombre de Jesucristo te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén. Eh, Hermanos, con relación al tema de la tribulación, pues siempre cuando hablamos de tribulación o de la semana 70 de Daniel, porque ese periodo tiene varios nombres, que en su momento pues los vamos a abordar, pero quisiera solamente hablar así brevemente de algunas de las posturas que hay con relación a lo que es la tribulación. Es decir, que hay personas, hermano, que no creen que habrá una tribulación. Ese sería un grupo. Por el otro lado, hay personas que sí creen que hay una tribulación. Y un tercer grupo que pudiéramos agregar aquí es los que creen que la tribulación es aquí y ahora, en este momento aquí en la tierra. Esos serían de alguna manera los tres grupos. Ahora, yo quisiera que pudiéramos, hermano, pensar en aquellos que sí creen que hay tribulación. Entonces, dentro de los que creen que sí hay, también hay varios grupos. Número uno, hermano, a los que creen que la iglesia, hermano, debe de pasar la gran tribulación. Ese sería el primer grupo. Hermano, dentro de los que sí creen que hay tribulación, hay personas que creen, hermano, que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Número dos, hermano, estarían las personas que creen que la iglesia pasará solo una parte, específicamente la mitad de la gran tribulación. Y por el otro lado está el grupo que creen que la iglesia no pasará la gran tribulación, sino que antes de eso el Señor se la llevará. Pues eso es, hermano, esto último es lo que nosotros creemos. Ahora, aunque nosotros podamos ver que todos las diferentes posiciones que hay aquí doctrinales en cuanto a este tema, hermano, todos tienen de alguna forma algún fundamento doctrinal. Es decir, todos se basan en algo. No es solamente que yo diga, no, yo no creo, no, sino que todos tienen, hermano, algunos parámetros, algunos versos de la escritura que respaldan lo que ellos están diciendo. Ahora,
Lo más importante de eso, y yo creo que es lo que nosotros debemos de hacer siempre, no es tanto qué es lo que crea fulano, sutano y mengano, sino que por supuesto, no estamos desechando el estudio que ellos pudieron haber hecho, pero para poder sacar la mejor conclusión, hermano, y la mejor doctrina al final de cuentas, yo diría que lo que nosotros tenemos que ir a la palabra del Señor y contextualizarlo. No solo con los mismos pasajes de la Escritura, hermano, me refiero al Nuevo Testamento, sino que también con pasajes del Antiguo Testamento, con sombras, con figuras, que esto, hermano, nos va a nosotros definitivamente a ayudar con datos geográficos, hermano, bueno, hay muchas cosas que de alguna manera vendrían a ser un apoyo, una ayuda, pero sobre todo el contexto de lo mismo que dice la Escritura, creo yo que es lo que nosotros debemos de tener aquí bien claro. Entonces, hermano, quisiera que pudiéramos ir aquí a la palabra del Señor y ver algunas cosas con relación al período tribulacionario, que es lo que hemos estado abordando en los últimos días. Entonces, vayamos aquí, hermano, tomemos otra vez como base este pasaje de Apocalipsis capítulo 8, versículo número 13, y dice: entonces miré y oí volar a un águila en medio del cielo que decía a gran voz: ay, ay, ay de los que habitan en la tierra a causa de los toques de trompeta que faltan, que los otros tres ángeles están para tocar. Entonces, fíjese, hermano, que a veces nosotros leemos la palabra de una manera normal, digámoslo así, y no le ponemos énfasis a ciertas cosas. Aquí, por eso le marqué estos tres ay que están aquí. Ay, ay, ay. Si usted se da cuenta, hermanos, son tres. Sería uno, dos y tres, ¿verdad? Ahora, esto está íntimamente ligado, hermano, con estos tres ángeles, ¿verdad? Entonces, estos tres ay están íntimamente ligados, hermano, aquí y que pues la misma escritura, la misma palabra del Señor los liga, porque hay una explicación. Ahora, esto viene, hermano, a definir lo que es el total del período tribulacionario. Por eso es que un ay es una lamentación. Un ay, hermano, es como consecuencia de un dolor, hermano, que está viniendo. Entonces, aquí, algo que nosotros tenemos que tener muy, muy claro. Entonces, hermano, y es desde donde vamos a abordar o seguimos abordando este tema, hermano, es desde la base de los tres hay. Estos tres hay que están descritos aquí en Apocalipsis capítulo número 8, versículo número 13. Vale la pena mencionar que esta águila que está aquí siendo mencionada es la iglesia, hermano, la iglesia que está siendo arrebatada. La iglesia novia, le voy a poner, hermano, que está siendo arrebatada hacia el Señor. Entonces, cuando la iglesia sale de la tierra, recuérdese que la misma palabra del Señor, hermano, dice que el misterio de la iniquidad no puede manifestarse en su plenitud en este momento porque hay algo que al presente lo detiene. Y yo creo que, pues, hermano, ese algo lo tiene la iglesia. Y entonces cuando la iglesia es quitada en medio, también es quitado eso, hermano, que lo hemos abordado desde varios puntos de vista y hemos dicho que es el amor. No creo que es el Espíritu Santo, por lo mismo que dice en ese pasaje, hermano, que es necesario que sea quitado de en medio. Al Espíritu Santo nadie lo quita de en medio, Él es Dios y está en cualquier lugar. Entonces no puede ser el Espíritu Santo como se ha creído tradicionalmente, sino que es el amor, hermano, porque a causa del aumento del amor, del aumento a causa del enfriamiento del amor, la iniquidad se aumentará. Entonces quiere decir que mengua el amor, la iniquidad se manifiesta. Entonces, hermano, cuando la iglesia, que es la que tiene que amar fervientemente al Señor, me refiero a la iglesia novia, sea quitada de en medio, entonces la iniquidad se va a manifestar en su plenitud. Ok, pero ese no es exactamente el tema, hermano, pero vale la pena mencionarlo. Ok, entonces avancemos. Ahora, hermano, ya abordamos lo que es el primer ay y hablamos de la pretribulación. Ahora mire lo que dice Apocalipsis 9:12 en esta versión peregrino. Pasó el primer ay. Por favor, note, pasó
el primer. Tal vez aquí, hermano, hay que hacerle énfasis a todo esto. Pasó el primer ay. Entonces, el Señor sí le está haciendo énfasis a estos tres ay. Dice, pasó el primer ay. Atención, que detrás llega el segundo. ¿El segundo qué? El segundo ay, ¿verdad? Entonces, hermano, hacia eso es donde vamos. Entonces, cuando el águila, la iglesia, es quitada de en medio, el anuncio es, vienen tres lamentos, vienen tres períodos. Esos tres períodos constituyen la totalidad de lo que es la tribulación que va a haber en la tierra. Así que estén ustedes atentos a eso. Ok, avancemos. Entonces aquí, hermano, vemos estos tres periodos tribulacionarios que aquí le marco, hermano, y voy a poner aquí el cuadrito de una vez, porque ya vimos el primero, ¿verdad? Entonces aquí le estoy haciendo el resumen de lo que es el primer ay, hermano. Entonces, pero quiero primero que usted note aquí en la parte de arriba, hermano, están los tres periodos. Lo que conocemos nosotros, no exactamente en la Biblia se conoce con ese nombre, hermano, sino que en la Biblia se conoce como el primer ay, por eso aquí lo puse abajo, pero hermano, como un nombre que le hemos dado, la pretribulación, la tribulación y la gran tribulación. La pretribulación dijimos que era el primer ay, también conocido como la quinta trompeta. Sucede después del arrebatamiento de la iglesia, tiene un periodo de duración de 5 meses, no hay ningún muerto ahí en ese periodo, sino solamente hay atormentados, hermano, y esto va dirigido a hombres, según dice la escritura, que no tienen el sello de Dios en sus frentes, y el tormento lo traen langostas que han sido manipuladas genéticamente. Pero lo que quiero hacerle ver es esta parte de aquí arriba, hermano, que así hemos dividido para nuestro estudio, hermano, este periodo tribulacionario. La pretribulación que corresponde al primer ay, la tribulación que corresponde al segundo ay y la gran tribulación que corresponde, hermano, al tercer ay. Ok. Entonces, pues como ya abordamos el tema de la pretribulación, hoy quisiéramos hablar de la tribulación. ¿A qué me refiero con la tribulación? Al segundo ay, por favor, hermano, tenemos que tener muy claro. Este nombre de tribulación, hermano, no se refiere a una tribulación de manera personal, sino se refiere a ese periodo que la Biblia le llama la hora de la prueba. Entonces, hermano, que se le llama la semana 70 de Daniel. Bueno, tiene diferentes nombres y que los vamos a ir estudiando cuando nos toque ya el tercer periodo. Pero entonces, está dividido en esos tres periodos que vimos en la diapositiva anterior, hermano, y que hoy nos corresponde el segundo periodo. Ok, ahora, como siempre, hermano, pues para ir dejando lo más claro posible, hermano, estos temas, entonces lo abordamos a través de preguntas que nos hacemos. La primera pregunta es, ¿qué es la tribulación? Luego, ¿cuándo será la tribulación? Tercera pregunta, ¿cuánto tiempo durará la tribulación? Recuérdese, algo que hemos enseñado en el pasado, solo hago un paréntesis aquí, hermano, es que una vez la iglesia sea arrebatada, entonces, hermano, es indudable que los tiempos ya están definidos. O una vez se vaya a la iglesia, entonces los tiempos están bien definidos en la palabra. El evento que es conocido como un evento inminente, quiere decir que puede suceder en cualquier momento, hermano, es el arrebatamiento. Pero una vez la iglesia sea quitada de en medio, hermano, la iglesia se vaya con el Señor a las bodas del Cordero, entonces, hermano, de ahí en adelante los tiempos son bien conocidos, a excepción pues del reino eterno, que es, pues, bueno, también es conocido porque es eterno, ¿verdad? Ok, sigamos adelante. ¿Qué otros nombres recibe, hermano, la tribulación? ¿A quiénes está dirigido? Es decir, ¿quiénes son los que van a participar directamente de ese evento? Usted y yo renunciamos a hacer de ello. Hermano, ¿qué sucederá? ¿Cuáles son los eventos más importantes que definen este evento? Según lo que dice la Escritura, hermano, ¿qué evento marca el principio de esta tribulación? Es decir, para conocer en qué momento se da.
habrán muertos en esta etapa, porque vimos que en el primer ay, en la que es la quinta trompeta o pretribulación, ahí no hubo muertos, solo hubo atormentados. Entonces es importante, hermano, ¿cuál es la base bíblica? Es decir, donde nos respaldamos para decir esto, es importante. Y la última pregunta, hermano, más bien dicho, ¿qué sucederá después de la tribulación? Ok, entonces empecemos aquí, hermano, con qué es la tribulación. Entonces, cuando decimos qué es, pues lo primero que tendríamos que ver lo que dice la Escritura en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, verso 13, hermano. Y aquí, pues más que todo para definir, hermano, lo que dice aquí, ¿verdad? Hay de los moradores de la tierra por los tres toques de trompeta que los ángeles están por sonar. Entonces, si usted se da cuenta, aquí se menciona los tres hay, pero quiero contextualizarlo con el siguiente pasaje, hermano, para que veamos qué es, ¿verdad? Apocalipsis 3:10, porque has guardado la consigna de mi constancia, también yo te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra. Entonces de aquí podríamos deducir, ya de acuerdo a lo que vimos, hermano, la división de los tres periodos, entonces la tribulación sería el segundo periodo tribulacionario. Cuando me refiero al segundo periodo, me refiero a que es un solo periodo, pero dividido en tres partes. Y que cada una de las partes, en cuanto al sufrimiento, en cuanto a lo que van a pasar aquellas personas que van a estar en ese evento, hermano, cada día, o más bien dicho, en cada periodo, hermano, va a ser mayor el sufrimiento, va a ser mayor la angustia. Imagínense que la Biblia dice que en la pretribulación muchos querrán morir y la muerte huirá de ellos. Buscarán la muerte y no la encontrarán. Entonces, hermano, ¿qué es hermano, la tribulación? Pues vendría a ser el segundo periodo o la segunda faceta del periodo tribulacionario, ¿verdad? Segunda faceta del periodo tribulacionario. Y luego, pues basado en este pasaje que también ya leímos, hermano, diríamos que es el segundo ay. La tribulación entonces es el segundo ay. Eso, hermano, tiene que quedar muy, muy bien claro para usted. Ok. Em, Avancemos. Avancemos. ¿Cuándo sucederá la tribulación? Esto es muy, muy importante, hermano, que nosotros lo definamos. ¿Cuándo sucederá la tribulación? Miremos lo que dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz que salía de los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Entonces, ¿cuándo va a suceder? Al sonar la sexta trompeta. Recuérdese que el primer ay está relacionado con la quinta trompeta. Suena la quinta trompeta y entonces empiezan los eventos pretribulacionarios. Insisto, pretribulacionario o pretribulación solo es un nombre que le damos nosotros, ¿verdad? Con efecto de poder separarlo y de estudiarlo de una mejor manera. Ahora, entonces aquí, hermano, ¿cuándo sucederá? Pues al sonar definitivamente de la sexta trompeta, ahí empiezan los eventos de la tribulación. Ahora, veámoslo en este cuadrito, me gusta siempre mostrárselo aquí, hermano, y ya en el estudio anterior de la pretribulación, hermano, vimos aquí algunas cosas importantes. Dentro de ellos, aquí tenemos, hermano, si usted puede notar, aquí tenemos los 6 primeros sellos. Y usted dirá, no son 7, sí son 7, pero el séptimo sello lo que es la apertura de las trompetas. Entonces, por eso vemos aquí entonces los 6 primeros sellos. Esto, hermano, prácticamente, de acuerdo a lo que hemos analizado, estudiado, se abrieron los sellos desde hace un poquito más de 100 años, hermano. Desde prácticamente los años 1900, de ahí en adelante podemos ver que se empezaron a abrir los sellos de una manera paulatina. Por supuesto que estos sellos no es que ya se cumplieron en su cabalidad, solamente, hermano, fueron abiertos, pero estos sellos prácticamente vienen aquí al periodo, hermano, estos se van dando, hermano, hasta prácticamente llegar hasta al final del tercer periodo tribulacionario, es decir, también van en aumento,
pero que ya hay de alguna forma, hermano, algún anticipo de cada uno de estos sellos. Ok. Ahora, luego aquí, hermano, tenemos lo que son las primeras cuatro trompetas, que son las que prácticamente ya sonaron también, porque vimos que la pretribulación, hermano, empieza después de la cuarta trompeta. Entonces, por eso aquí pusimos, hermano, estas cuatro trompetas. Ahora, la pretribulación entonces se da aquí, si usted se da cuenta, ¿verdad? Ese es el periodo pretribulacionario que estudiamos, hermano, que pues dura 5 meses. Entonces, el primer ay y la quinta trompeta prácticamente, hermano, ya sonaron en este momento, porque antes de que suene la quinta trompeta, aquí es donde la iglesia, aquí este es el evento donde la iglesia se va al tribunal de Cristo. Luego está el águila, este es el águila que está volando y diciendo ay, 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 ¿verdad, hermano? Y luego el arrebatamiento de las nubes, hermano, del cielo, para poder ir de aquí, salir a la iglesia, para poder ir a las bodas del Cordero. Entonces, esto pues ya lo hemos explicado, solo estoy haciendo un pequeño resumen para que usted me pueda entender. Borremos estas cosas para que de ahí, hermano, podamos avanzar. Entonces, ahora estamos hablando del segundo periodo. No se olvide, este periodo de aquí es el que nos atañe en este momento. Entonces, aquí vemos, hermano, el segundo ay. Tal vez hubiese sido bueno que aquí le hubiera puesto aquí primer ay, ¿verdad? Primer ay, y aquí es el segundo ay. ¿Ok? Y luego pues el tercer ay, solo para no dejarlo aquí, hermano, que sería el tercer ay, ¿verdad? Ok. Ahora, entonces, hermano, ¿cuál es el evento que define, como vimos ahí, verdad? Hermano, ¿en qué momento? ¿Cuándo será? Esa era la pregunta. ¿Cuándo será? Pues cuando suene la trompeta número 6. Entonces, aquí estamos viendo, hermano, que está sonando la trompeta número 6. Aquí, exactamente, mire. Ahí está la trompeta número 6 y entonces empieza este segundo periodo de aquí hasta aquí. Prácticamente, hermano, este es el periodo, hermano, que compete a lo que es la gran tribulación. Entonces, ¿cuándo sucederá? Pues después de la pretribulación. ¿Cuándo sucederá? Cuando suene la sexta trompeta. Eso es lo que podríamos entonces decir con respecto, hermano, a esta pregunta. Ok, avancemos. Gloria a Dios. Este es otro dato muy, muy importante, porque ¿cuánto tiempo durará la tribulación? Yo sé que la mayoría de nosotros lo sabemos, pero no basta con saberlo, sino que es necesario corroborarlo. ¿Qué dice la Escritura? Entonces vayamos aquí a la palabra del Señor y miremos, hermano. Prácticamente nosotros nos damos cuenta, hermano, que en el libro de Apocalipsis, cuando se habla de los 3 ay, está bien definido esos 3 ay, y dice aquí, hermano, suena la quinta trompeta, y luego cuando termina Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, suena la quinta trompeta, y luego en el versículo 11, me parece, si no estoy mal, hermano, dice el primer ay ya pasó, ahora viene el segundo. Entonces ahí define bien el tiempo. Y este segundo ay, entonces dice aquí, y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de silicio. Los 2 testigos, y ya lo vamos a ver más adelantito, hermano, tienen su ministerio, desarrollan su ministerio precisamente en el segundo ay. Y esto aquí está bien definido, hermano, 1260 días. Ese es el tiempo que dura la tribulación. 1260 días, ya vamos a ver a cuánto tiempo corresponde, tanto en meses como en años. Pero veamos otro versículo más. En el capítulo 12, versículo 6, recuérdese que el capítulo 12 del libro de Apocalipsis nos da a nosotros, hermano, la enseñanza de lo que es la iglesia subiendo al tribunal de Cristo, porque la señal que ve Juan es una mujer que está dando a luz en el cielo. Esa mujer es la iglesia, está dando a luz en el cielo, no está dando a luz en la tierra. Entonces, de ahí, hermano, es arrebatada la iglesia, novia para ir a las bodas
del Cordero, la Biblia dice, para Dios y su trono, ahí van a ser arrebatados, hermano. Y entonces la iglesia que se quedó, dice, y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada. Hermano, y es la iglesia que se va a quedar a la tribulación, sustentada por 1260 días. Es decir, hermano, a la iglesia la sustentan en dos periodos. Este primer periodo, hermano, es precisamente el periodo tribulacionario. El segundo periodo, que nosotros le llamamos solamente tribulación. Entonces son 1260 días. Ahora, veamos entonces a qué corresponde los 1260 días, que es la duración de la tribulación. Entonces aquí, hermano, mire, 1260 días, si lo dividimos dentro de 30 para saber cuántos meses son, nos da exactamente 42. Es decir, hermano, que esos 1260 días corresponden a 42 meses. Por eso es que usted muchas veces escucha decir, hermano, el número 42 es un número que nos habla de tribulación. Precisamente de aquí se desprende eso. Ahora, miremos la otra parte, estos 42 meses, si lo dividimos dentro de 12 meses para saber cuántos años hay, hermano, nos da 3.5, es decir, 3.5 años que corresponden a 3 años y medio. Entonces, hermano, ¿cuánto dura la tribulación? 3 años y medio. Estoy hablando solamente del segundo periodo. Estoy basándome en los 3 hay. Primer hay, segundo hay y tercer hay. Ahora, estamos en estudio en el segundo hay, que es como la Biblia nombra estos periodos y que es muy, muy importante. Mire, yo sé que pueden haber enseñanzas tradicionales que nos digan esto y lo otro, pero por eso le dije desde el principio que lo importante de la escatología es que vayamos a la palabra y, hermano, contextualicemos cada uno de los versos. Ok, avancemos. ¿Qué nombre recibe la tribulación? Eso es muy importante, aunque lo hemos venido mencionando, hermano, pero es importante que nosotros lo veamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué nombre recibe? La sexta trompeta. Aquí dice Apocalipsis 9:13, la sexta trompeta y la caballería infernal tocó la trompeta, el sexto ángel y una voz que salía de los 4 ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Entonces, ¿qué nombre recibe? La sexta trompeta. Aquí, hermano, lo ponemos, la sexta trompeta. Ese es el nombre, es uno de los nombres, más bien dicho, que, hermano, recibe lo que es la tribulación, ese segundo periodo. Y el otro nombre, pues también ya lo hemos mencionado, pasó el primer ay, atención que llega el segundo. Entonces, hermano, ¿cuál es el nombre que recibe? El segundo ay. Entonces, por lo menos esos dos nombres, bíblicamente hablando, hermano, podemos decir que tiene la sexta trompeta o, hermano, lo que es el segundo ay. Ahí creo que estamos muy claros. Ok, sigamos adelante. ¿A quiénes está dirigida la tribulación? Esto es muy importante. Mire, siempre hemos dicho y hemos hecho referencia a estas dos cosas. Ahorita me va a entender. Hermano, el lago de fuego, que es el destino final de los que no crean en el Señor, hermano, no fue hecho para hombres. Fue hecho para Luzbel, sus ángeles, el falso profeta, hermano, la bestia, la muerte y el Hades, como personas, como entes, ¿verdad? Ok, pero como muchos no quisieron y rechazaron al Señor, entonces muchas personas van a ir a parar así. De la misma manera, todo el período tribulacionario no fue hecho para cristianos, no fue hecho para hijos de Dios, fue hecho para los que rechazan al Señor. Lamentablemente, muchos no quisieron vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y como consecuencia van a ir a parar a este periodo. Entonces aquí, ¿para quiénes está dirigida la tribulación? Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 8, verso 13. Y vi y oí un águila. Este verso ya lo citamos, que volaba en medio del cielo, diciendo con poderosa voz, ay, 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 ¿de quiénes? De los moradores de la tierra, por los restantes toques de trompeta de los ángeles que todavía han de tocar. Ahora, entonces vendrá una persona y dirá, pero moradores de la tierra somos todos nosotros. No. Los hijos de Dios, la misma palabra dice,
que, hermano, nuestra ciudadanía no es de la tierra, sino que es del cielo, de donde esperamos también a nuestro Señor. Entonces, la iglesia no debería de ser moradora de la tierra. Lamentablemente, hermano, la iglesia se ha enamorado de las cosas terrenales, y yo veo en la escritura que todos los que se enamoraron de lo terrenal, la misma tierra los terminó absorbiendo, como los israelitas, como Sansón, como Acán, bueno, muchos personajes que la misma tierra los absorbió, como consecuencia que se volvieron moradores de la tierra. La iglesia tiene que ser moradora de Sión, la iglesia tiene que ser moradora de Jerusalén, la iglesia tiene que ser moradora del Líbano, la iglesia tiene que ser moradora de los huertos, la iglesia tiene que ser moradora de las alturas, la iglesia tiene que tener otro tipo de moradas, pero no puede ser moradora de la tierra. Lamentablemente, muchos cristianos se han hecho moradores de la tierra. Ok, ahora lo dice aquí la escritura en el siguiente pasaje, hermano. Apocalipsis 3:10 dice: porque has guardado la consigna de mi constancia, también yo te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a quienes, a los moradores de la tierra. Entonces, nosotros no somos moradores de la tierra, nosotros somos, ya le dije, moradores de otros lugares, hasta que un día nos vayamos de la tierra, hermano, antes de este momento, y entonces vamos a ser moradores de las moradas celestiales, porque Jesús dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, pues, hermano, y dijo: porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Esas son moradas celestiales, moradas en la casa del Padre. Entonces, ¿a quiénes está dirigido? A los moradores de la tierra. Así, muy rápidamente, le quiero sacar aquí un perfil de los moradores de la tierra, pero básicamente me estoy basando en lo que dice el libro Apocalipsis. Es decir, que a este perfil le van a hacer falta muchas características, pero que yo específicamente, hermano, estoy extrayendo lo que dice el libro Apocalipsis. Número 1. Hermano, los moradores de la tierra están dispuestos a derramar sangre de los hijos de Dios. Usted tendría que buscar todos los versos que hablan de los moradores de la tierra en el libro de Apocalipsis y extraer cada uno de estas características, y puede hacer que extraiga más. Número 2, se regocijan de la muerte de los siervos de Dios. Número 3, no se arrepienten, hermano, aun cuando hay sufrimiento en sus vidas. Están dispuestos a adorar a la bestia, es decir, son idólatras, en otras palabras, ¿verdad? Aquí, hermano, idólatras. Son seguidores de señales, es decir, son impactados con las señales. Hermano, escuchan el evangelio y no se vuelven a Dios, rechazan, en otras palabras, el evangelio. Hermano, se embriagan con el vino de la inmoralidad de Babilonia, es decir, les gusta todas las cosas inmorales, les gusta participar de ellas. Y cuando hablo de inmoralidad, no me refiero solamente al aspecto sexual, porque muchas veces, hermano, cuando hablamos de inmoralidad, las personas piensan en el área sexual, y hay muchas cosas, hermano, que son de tipo inmoral. Y, hermanos, se impresionan con los líderes seculares, es decir, que la bestia, el anticristo, fácilmente los va a impresionar. Ok, esto solamente, como le digo, para tener pues una base, básicamente, valga la redundancia, de lo que es el perfil de los moradores de la tierra. Avancemos. ¿Qué sucederá? Mire, este es el centro, diríamos, hermano. Todo lo demás es importante, pero aquí está el centro, la base. Es decir, qué cosas, qué eventos, hermano, cuál es lo distintivo de este evento. Porque, digamos, en el caso de la pretribulación, vimos que lo distintivo eran las langostas, hermano, que venían a atormentar, langostas manipuladas genéticamente, que salieron del abismo, y que, hermano, seguramente que fueron de creaciones anteriores, pero que fueron manipuladas, no de creaciones directamente, sino que creaciones que se manipularon, y entonces como consecuencia se obtuvo ese producto o ese fruto. Entonces miremos aquí, porque hay bastante tela que cortar, como le diríamos, hermano, en buen chapín, ¿verdad? Apocalipsis 9:13, el sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces aquí, por lo menos, hermano,
tendríamos que ver, número uno, la voz que sale del altar, hermano, el mismo altar, hermano, que sería otra cosa, los cuatro ángeles y el río Éufrates. Estas serían las cuatro cosas aquí importantes. Pues, hermano, si hay un altar y de ahí está saliendo la voz, entonces quiere decir que hay un templo. Porque, hermano, no puede haber altar sin templo. Y aquí, pues yo entiendo que habla del altar del incienso. A eso se está refiriendo. Entonces, hermano, hay un templo celestial, que eso lo podemos ver en la escritura. Entonces, hermano, hay un templo. Ahora, la otra cosa sería aquí importante, los cuatro ángeles. Estos cuatro ángeles son ángeles de juicio. Pero fíjese que tremendo, y lo vamos a ver más adelantito, hermano, cuando nosotros vemos aquí en la versión Félix Torres Amat, no dice que, hermano, estos ángeles, dice que estaban en el abismo. Si estaban en el abismo, entonces quiere decir que son ángeles de juicio, al igual que las langostas, hermano, van a traer juicio, pero que son de alguna manera ángeles caídos, pues. Entonces eso nos da una pauta, hermano, de que tanto las langostas como estos ángeles fueron reservados precisamente para este tiempo que nos ha tocado vivir. La otra cosa que tendríamos que ver, hermano, es que, mire, el río Éufrates prácticamente es un tema en la Biblia. Nosotros empezamos a ver allá en el libro de Génesis, en el huerto, hermano, que desde ahí viene el río Éufrates. Eso quiere decir, ahí nació la vida y por lo visto ahí va a terminar la vida también. Hermano, hay demasiada información con respecto al río Éufrates. Cuando nosotros vamos, y quizás nos vamos a adelantar un poquitito, al capítulo 16 de Apocalipsis, cuando se habla de las 7 copas, nos damos cuenta, hermano, que en una de las copas dice que el ángel derramó su copa en el río Éufrates y el río Éufrates se secó. Y el propósito de secarlo es para darle paso a los reyes del oriente, es decir, abrir un camino para los reyes del oriente. Reyes del oriente, hermano, pues estamos hablando de China, estamos hablando de todos esos países ahí que pues a veces nosotros le decimos a todos que son chinos, pero la verdad es que no es que sean chinos todos, ¿verdad? Cada uno son de diferentes países, pero por los rasgos nosotros así les decimos, ¿verdad? Entonces, esto, hermano, es algo que va a suceder. Entonces, sigamos adelante, porque aquí entonces vemos voz del altar, los 4 ángeles y el río Éufrates, las cosas más importantes, y tal vez lo que no puse aquí es el templo celestial, ¿verdad? Ok. Ahora, fíjese lo que dice el versículo número 16, porque aquí vamos verso tras verso. Y el número de los ejércitos de los jinetes era de 200 millones. Y aquí es donde causa o tiene relevancia, por así decirlo, hermano, lo que es el río Éufrates. ¿Por qué? Porque actualmente, hermano, según se sabe, pues esto es público, según se sabe, el único ejército que tiene 200 millones en su ejército, es decir, de efectivos, hermano, serían los chinos. Es decir, China es el único país que tiene un ejército de 200 millones, hermano, de efectivos. Pero no es de que algunos se fueron a hacer su inscripción militar, como se conoce aquí en nuestro medio, o se conocía, porque creo que ahora ya no sé si todavía se da. Hermano, no es de que algunos fueron a inscribirse y que pues si hay algún problema los van a ir a traer, pero más o menos como sucedió en aquella película de 300, una película que se llamaba 300, hermano, donde Leonidas, que era el que iba a pelear en esa batalla, hermano, me parece que eran los persas, los otros, no recuerdo exactamente en este momento, pero el punto es que, hermano, Leonidas se va con sus 300 a pelear y entonces, hermano, de repente vienen de otra ciudad ahí para apoyarlos y entonces nosotros vamos a ir con ustedes. Y entonces este hombre le pregunta, ¿y tú cuál es tu oficio? Yo era, qué sé yo, alfarero. ¿Y tú cuál era tu oficio? Pues yo era herrero. Y entonces, y así les pregunta a varios y después se voltea y les pregunta a sus valientes, les pregunta, ¿cuál es vuestro oficio? Y entonces ellos contestan de una manera
no con palabras, sino que, hermano, con una especie de gritos y diciendo que ellos son guerreros. Entonces, esto, ¿por qué le menciono esto? Porque esto, cuando decimos hermano, China tiene 200 millones en su ejército, estamos diciendo que son efectivos, no, como le digo, que están inscritos para cualquier problema que se dé. Entonces, aquí, como le digo, esto causa mucha relevancia. Ok, ahora mire, yo escuché su número y así es como vi en la visión los caballos y los que los montaban, es decir, los jinetes. Y los jinetes tenían corazas color de fuego. Dice aquí, hermano, de jacinto, de azufre. Las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Es decir, que no era cualquier tipo de ejército, era un ejército tremendo, hermano. Algunos dicen, hermano, que lo que pasa con este ejército es que Juan pues no pudo describir para nuestro tiempo, para la actualidad, lo que él estaba viendo y que definitivamente eran pues máquinas prácticamente lo que Juan estaba viendo y por eso él dice que eran los caballos y los jinetes que los montaban. Pero también podríamos de alguna manera, recuérdense que el abismo fue abierto, le quitaron la llave del abismo, de ahí salieron langostas y cuando yo veo aquí también estos caballos con cabeza de león y de sus bocas salía fuego, también podría pensar, hermano, que en algún momento está hablando de seres que fueron manipulados genéticamente y que pudieron en algún momento salir también del abismo. Pero pues esto es algo que yo estoy pensando, no estoy diciendo que exactamente así sea, pero hermano, aquí hay un fundamento para poder decirlo. Entonces los jinetes, los caballos y hermano, vemos entonces que no era un ejército normal. Por eso es que en algunas versiones que leímos en algún momento ya, hermano, los versos anteriores dice ahí, hermano, que son, ¿cómo dice? Que es un ejército infernal. Ok, avancemos. Entonces es un ejército de 200 millones. Aquí esto es bien importante porque mire, hermano, dice Apocalipsis 9:18, dice que la tercera parte de la humanidad fue muerta por estas tres plagas, por el fuego, por el humo y el azufre. Es decir, eso era lo que echaban de su boca aquellos caballos que describe ahí Juan y que podría ser cualquiera de las dos cosas que le planteé, ¿verdad, hermano? Pero entonces dice, hermano, la tercera parte de la tierra. Imagínese usted, hermano, que hoy para promediar estamos diciendo que casi son 8,000 millones de personas. La tercera parte sería 2,667, hermano. 2,667 millones de personas. ¿Se imagina, hermano? Si actualmente va un poco más de 100,000 personas muertas, o creo que va más, ¿verdad? Con esto de la pandemia, yo a veces ya ni le pongo tanta atención, hermano, a esto, y no porque no quiera estar enterado o no me importe, sino porque, hermano, a veces las noticias también están siendo muy manipuladas. Pero recuerdo que la última vez que vi iban un poco más de 100,000 personas. Imagínese usted, y estamos asustados. Y aquí se va a morir la tercera parte de la tierra con 2,667 millones. No, no miles, millones, hermano, de personas. ¿Se imagina usted? Y dice, hermano, porque el poder de los caballos está en su boca y en sus colas, pues sus colas son semejantes a serpientes. Tienen cabezas y con ellas también hacen daño. Entonces, mire, hermano, lo que va a suceder en este periodo tribulacionario. Ok, avancemos. Que hay mucho que podríamos hablar. Ahora, mire, a pesar de que muere la tercera parte de la tierra, ahora mire, hermano, hay una falta de arrepentimiento. Es decir, las personas endurecen más su corazón. Y oiga lo que dice, y el resto de la humanidad, es decir, las 2/3 partes que quedó viva después de esto, dice, los que no fueron muertos por estas plagas, hermano, no se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar demonios, ni ídolos de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Y oiga, y no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, de su inmoralidad, ni de sus robos. Entonces, cuando nosotros vemos, a pesar de que hay hermano, una situación tremenda en la tierra y que ven morir, hermano,
la tercera parte de la humanidad no se arrepienten. Entonces mire de qué cosas no se arrepienten. Hermano, número uno dice, ay, perdón, hermano, aquí solo quiero ponerlo, ¿ok? Hermano, no se arrepintieron de las obras de sus manos, no se arrepintieron de adorar demonios, no se arrepintieron de adorar ídolos, no se arrepintieron de homicidios, de hechicerías, de inmoralidades y de robo. Es decir, que a pesar de que hay este tipo de situaciones, mire, la gente continúa, hermano, y pues al final ni siquiera se humillan delante de Dios. Ahora, cuando dicen no se arrepienten, entonces me da la idea como que Dios da todavía oportunidad. Mire la misericordia de Dios. No quiero establecerlo como una doctrina, pero hermano, entonces quiere decir que todavía podría Dios tener misericordia. Sin embargo, estas personas no se arrepienten de todo este tipo de cosas. Avancemos. Apocalipsis 11:1. Ahora, desde el versículo 9, porque usted si se da cuenta, voy a regresar aquí, hermano, ay, perdón, Dios mío, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice, Padre? Ten misericordia. Me regresó esto hasta aquí, pero ahorita, hermano, nos vamos a otra vez a donde estábamos. No hay problema. Ok. Mire, de aquí, del versículo 9, verso 20, nos pasamos al versículo número 11. ¿Por qué nos pasamos, hermano? Porque en el versículo 10 no habla de un evento específico de lo que es la tribulación. Y a mí me interesa que usted vea, porque, hermano, entendemos que no todos los eventos que se dan o que están descritos en Apocalipsis están descritos de una manera cronológica. Entonces, en el capítulo 10, hermano, prácticamente ahí no se habla directamente de algo que va a suceder, sino que se habla específicamente de Juan, que se tiene que comer un libro y todas estas cosas porque va a profetizar precisamente aquí. Entonces, hermano, ahora, versículo 11. Y me fue dada. Entonces, aquí, ¿cuál sería el título, verdad, hermano? Aquí vamos a ver el templo tribulacionario, el templo que se da. Dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo de Dios. ¿Este templo cuál es? Este es el templo que se conoce como el tercer templo, el templo que van a construir, hermanos, los judíos en el período tribulacionario. Aquí precisamente, hermanos, se va a construir el tercer templo. Al principio del período tribulacionario, hermano, se va a construir ese templo y oiga, hermano, y a Juan, por eso es que creemos que Juan es uno de los dos testigos, porque a él le dicen, mide el templo. Es decir, que él está metido en ese periodo ahí, hermano, porque Juan es el que está escribiendo Apocalipsis y a él le dice, y él dice, me fue dada una caña de medir semejante a una vara, y alguien dijo, levántate y mide el templo y el altar, mide el templo, mide el altar y a los que en él adoran. Y luego dice, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones, hermano, y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Es decir, hermano, que el periodo que dure, o el tiempo más bien digo, que dure la tribulación, que vimos que eran 42 meses o 1260 días o 3 años y medio, durante ese tiempo va a ser hollada. ¿Qué ciudad? Jerusalén, porque es donde se va a construir ese templo. Hermano, el lugar ya está preparado, es lo que se conoce como la explanada. Ahí hay una mezquita musulmana, prácticamente en este momento está dividida esa explanada. Una parte le pertenece a los musulmanes, otra parte a la iglesia tradicional, hermano, y otra parte donde los judíos van a establecer su templo. Ahí van a construirlo precisamente, hermano, pero el patio del templo le dijeron a Juan que no lo midiera. Ok, aquí, hermano, pues hay que medir inclusive hasta los que adoran en ese templo. ¿Va? Sigamos. Ahora, mire lo que va a suceder aquí, hermano, en este templo tribulacionario. Dice que según de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere a la venida del Señor, sin que primero venga la apostasía, es decir, antes de que venga Cristo va a haber una apostasía y luego va a ser revelado
el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, hermano, antes de que la iglesia se vaya, ¿quiere decir que el anticristo va a estar ya en funciones? No, no es lo mismo ser revelado que ser manifestado. Hermano, el anticristo se va a manifestar cuando ya empiece su ministerio, pero la iglesia sí lo va a ver revelado. Es decir, la iglesia sí va a conocer, porque esa palabra es apocalipsis, va a conocer quién es, hermano, el anticristo. La iglesia lo va a conocer, hermano, pero él no se va a poder manifestar en plenitud hasta que la iglesia pueda, o sea quitada, hermano, sea llevada, más bien dicho, quitada, no sea llevada por el Señor, y entonces, hermano, se va a manifestar o va a tener su desarrollo el misterio de la iniquidad. Ok, pero aquí, mire el verso 4, este hombre de pecado es el anticristo, el hijo de perdición, el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios, todo lo que se llama Dios, es decir, incluyendo, hermano, el verdadero Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta, oiga, se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Esto va a suceder, hermano, al final prácticamente de la tribulación. Cuando se cumplan los 2 meses, ahí entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que el anticristo, hermano, y lo vamos a ver en el siguiente verso, que el anticristo va a romper el pacto, porque él hizo un pacto con los israelitas. En este momento, hermano, porque usted dirá, y pastor, ¿y por qué no se construye ya el templo? ¿Por qué no se ha construido? Mire, todas las cosas. En algún momento tuve la oportunidad, hace un par de años ya, de poder viajar a Israel y conocer lo que se conoce como el Instituto del Templo. Ahí, hermano, tienen ya todo preparado, aparte de todas las cosas físicas, inclusive la vaquita alazana, que también es parte de todas todos estos herramientas, utensilios, pudiéramos decir, hermano, para poder empezar a desarrollar ya el trabajo del Instituto del Templo, del templo, cómo se va a desarrollar todo el ritual y todo, hermano, ya lo tienen todo preparado. Nosotros pudimos ir a conocer y en la entrada, ¿sabe qué? Hay un lugar como que fuera un cajero automático donde usted puede hacer sus aportes para poder, hermano, construir el tercer templo. Y ahí es como un cajero automático, usted mete su tarjeta. Bueno, si usted desea, ¿verdad? Pero no se lo recomiendo. Hermano, y entonces ahí pues la gente llega y hace aportes. ¿Para qué? Para tener todo preparado. Dicen que incluso hay una maqueta ahí del tercer templo y dicen que ya lo tienen todo listo, inclusive hasta el sumo sacerdote tienen ya preparado para esto. Ahora, fíjese que entonces ahí es donde se va a venir a sentar prácticamente el anticristo. Ok, sigamos, hermano. Se sienta, y eso de que se sienta es lo que se conoce como la abominación desoladora, de lo cual habla Daniel. Pero mire, en el templo tribulacionario, aquí, ahora vayamos a Daniel, aquí viene hablando precisamente del anticristo. En los versos anteriores usted lo puede corroborar. Dice, y él hará un pacto firme con muchos. Estos muchos se refiere a los israelitas por una semana. Es decir, va a ser un pacto, hermano. Y esto es lo que se conoce como la semana 70 de Daniel. Pero dice, pero a la mitad de la semana, es decir, después de 42 meses, después de 1260 días, después de 3 años y medio, pondrá fin al sacrificio. Es decir, que los israelitas van a poder mantener, hermano, en funciones el templo durante 3 años y medio. Ahí, por eso es que, hermano, los israelitas después, una vez la iglesia se va, ahí empiezan a establecer su templo. Hermano, yo creo que eso ya no lo vamos a ver nosotros directamente, ¿verdad? Que Dios nos ayude. Pero oiga, dice, pondrá fin al sacrificio y a las ofrendas, a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Precisamente el desolador habla del anticristo. Y por eso se le llama la abominación desoladora, porque se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar como Dios. Esto va a suceder precisamente en ese, hermano, a la mitad de la tribulación. Ok, perdón, dije al final de la tribulación. Al final, después de 42 meses, hermano, esto va a pasar. No a la mitad, porque a la mitad pensando en la semana completa, ¿verdad? Pero de lo que nosotros estamos estudiando, que es la tribulación, hermano, me refiero al final de este periodo. Ok.
Ahora, fíjese que aquí, hermano, dice el versículo 3 del capítulo 11, y otorgaré. El Señor dice, y otorgaré autoridad a mis dos testigos. Los dos testigos van a desarrollar su ministerio final, porque ya tuvieron una parte de ministerio aquí en la tierra, pero el final de su ministerio terrenal, hermano, va a ser precisamente ahí en la tribulación y en Jerusalén. Y dice, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de cilicio. Es decir, cuando en la Biblia se habla del cilicio, se habla de un llamado al arrepentimiento. Cuando alguien se vestía de cilicio es porque estaba de luto, es porque estaba arrepentido, estaba en periodo de humillación. Entonces estos lo que están es una especie de acto profético, que lo que están haciendo es llamando a la gente al arrepentimiento. Y dice, estos son los dos olivos. Estos dos olivos está descrito en el capítulo 4, versículo 2 del libro de Zacarías. Se habla de los dos olivos y que son los dos testigos y los dos candeleros que están delante del Señor de la tierra. Es decir, que cuando se habla de olivos se habla de ungidos, y cuando se habla de candeleros se habla de luz. Es decir, que la misma unción. Recuérdese que el aceite era lo que utilizaban para producir, hermano, lo que era la luz. Así que está hablando de que estos hombres no son cualquier persona, y por eso a veces, hermano, hay diferentes posiciones. Nosotros vemos por lo mismo que hemos venido leyendo que Juan es uno de ellos y el otro Elías. Elías es indiscutible, hay muchas razones para creer que Elías es parte, es uno de ellos dos, hermano, pero también está Moisés, que apareció en el monte de la transfiguración a pesar de que no entró a la tierra prometida, pero el Señor lo pone en el monte. Allá lo subió a un monte, fíjese qué tremendo, porque lo subió a un monte para ver la tierra, y ahí terminó y ahí lo enterró Dios. Dice, eso solo Dios lo sabe, hermano. ¿Dónde, verdad? Y luego, hermano, se traslada, hermano, al monte de la transfiguración, donde aparece con Jesús. Avancemos porque el tiempo, hermano, no se detiene. Ahora, fíjese que aquí, hermano, podríamos ver el ministerio de los dos testigos. Mire lo que dice aquí la Escritura. Y si alguno, está hablando de los dos testigos, si alguno quiere hacerles daños, de su boca sale fuego. Mire, si alguien sabía lo que significaba hacer descender fuego, era Elías. Solo que aquí no es que haga descender, sino que de su misma boca. Claro, estos están en otra dimensión, totalmente en otra dimensión, pero tampoco están exaltados, hermano, porque estos están con un cuerpo semejante al nuestro. Así se los llevaron y así los van a regresar. Ok. Y como dice la Biblia que está destinado para el hombre morir y luego el juicio, entonces tienen que morir una sola vez. Y luego dice, y el fuego que devora a sus enemigos, así debe morir cualquiera que quiera hacerles daños. Es decir que, hermano, estos son tremendos. Y el otro pues podría ser cualquiera de los que ya platicamos, ¿verdad? Estos tienen poder. Ya el que no mencioné fue Enoc, que podría ser otro del segundo, ¿verdad? Estos tienen poder para cerrar el cielo. Es decir, sale de su boca fuego. Tienen poder para cerrar el cielo. Y luego dice, hermano, a fin de que no llueva durante los días que profetice, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, para herir la tierra con toda suerte de plagas. Entonces, hermano, tienen poder tienen poder en sus bocas para sacar fuego, tienen poder para cerrar el cielo, tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y tienen poder, hermano, para herir la tierra con cualquier tipo de plaga. Si se da cuenta, el poder de estos dos testigos es terrible. Avancemos. Versículo número 7 del capítulo 11. Cuando hayan terminado, oiga pues, hermano, cuando hayan terminado de dar su testimonio, la bestia que sale del abismo, que sube, perdón, del abismo, esta bestia es el anticristo. Esta bestia que sube del abismo, ay, ese hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Por supuesto que aquí hay un plan de Dios, hermano, pero yo quiero hacerle énfasis un poquitito, la bestia que sube del abismo. Recuérdese que en el abismo lo que hay es agua. Agua, eso lo vemos en la escritura, desde allá del libro de Génesis, hermano. Y dice, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, hermano, y lo que había era agua. Entonces esto es
y aquí le voy a poner el título, este es el final de los dos testigos, pero este es cuando dice que sube del abismo, sube de las aguas. Y es de alguna manera una imitación al bautismo del Señor, porque el Señor, hermano, se sumergió en las aguas y luego salió. ¿Para qué? Para empezar su ministerio. Entonces la bestia está subiendo del abismo precisamente, hermano, el principio de la tribulación, con el propósito, hermano, de empezar, digámoslo así, su ministerio terrenal. Reprendemos, ¿verdad? Pero su ministerio en el sentido negativo, usted entiéndame eso, hermano. Entonces, esta bestia es tremenda porque, hermano, en el abismo hay seres tremendos y ya lo vimos en la pretribulación, ¿verdad? Ok. Pero fíjese, sigamos leyendo. Y luego dice, y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad. ¿Cuál es la gran ciudad? Jerusalén, hermano, que simbólicamente se llama Sodoma y Egipto, donde también el Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? Perdónenme, voy a borrar aquí un poquitito para poder dejar ahora ya. Solo quería marcar esto y luego, hermanos, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado? En Jerusalén. ¿Y por qué le llaman Sodoma y Egipto? Hermano, por las condiciones en las que está actualmente Jerusalén, que pues, hermano, usted sabe que de ahí fue uno de los primeros países, hermano, que reconoció el movimiento gay para poder casarse entre personas del mismo sexo. Es decir, por eso es que, hermano, se habla de que inclusive la ciudad completa será hollada por las naciones, pero eso ya se está viendo. Usted ve, hermano, los desfiles que se dan ahí, es impresionante. Y si usted pudiera visitar, que no se lo recomiendo actualmente por las situaciones como están, en cualquier momento puede haber una batalla por ahí, pero bueno, a menos que el Señor le debía, ¿verdad? Pero el punto es, hermano, que si usted se da cuenta, es una religiosidad, es una mundanalidad. Hermano, realmente todo se volvió un comercio y por eso le llaman Sodoma. Hermano, ¿qué había en Sodoma? Pues los aspectos de tipo sexual que hablan precisamente de ese movimiento gay. Y luego Egipto, porque se ha mundanalizado, hermano. Es increíble, todo se ha comercializado, todo. Bueno, ok, yo no me quiero detener demasiado ahí. Avancemos porque el tiempo, hermano, es oro. Ahora, mire, aquí, hermano, solo porque esa bestia sube del abismo. Esa bestia sube del abismo. Entonces, solo para que veamos lo que dice la Escritura, viendo las diferentes versiones de la palabra. Por ejemplo, en el abismo que hay demonios, según lo dice Lucas 8:31 en esta versión que le estoy citando. En el abismo que hay, los gigantes, aquellos de Génesis capítulo número 6, que se ven en Génesis capítulo 6, hermano, según Judas, porque son los ángeles que no guardaron su morada original. Entonces ahí se pueden ver. Están, hermano, los seres manipulados genéticamente que vimos en la pretribulación, que son langostas, según se describe. El ángel del abismo, hermano, que gobierna a estas langostas, que es Abadón y Apolión, ¿verdad? Luego, hermano, hay ángeles caídos, según lo dice Apocalipsis 9:14. Se recuerda que lo leímos cuando le hablé de los 4 ángeles que fueron desatados que fueron desatados, hermano, y que son los que de alguna manera gobiernan, rigen en el sentido espiritual, hermano, esos 200 millones del ejército. Y ahí en la versión Félix Torres Amat dice que hermanos salieron del abismo. Entonces a mí se me hace que son ángeles caídos. La bestia, según Apocalipsis, pues ya lo acabamos de leer, sale del abismo y luego Satanás, después de ser desatado, hermano, después del milenio, también sale del abismo porque ahí fue puesto. Entonces estos son seres, hermano, que salen del abismo. Avancemos, hermano. El tiempo se hace muy corto aquí. Ok. Apocalipsis 11:9. Ahora oiga. Y la gente, aquí le voy a poner el título, este es el final de los dos testigos. ¿Por qué? Porque la bestia, hermano, que salió del abismo, batalló contra ellos y entonces, hermano, los venció y los mató. Ahora dice aquí, y la gente de todos los pueblos,
tribus, lenguas y naciones contemplarán sus cadáveres por 3 días. Es decir, estos donde los van a matar allá en la calle de la gran ciudad, en la calle principal, por así decirlo, de Jerusalén. Ahí los van a matar. Y dice, hermano, sus cadáveres contemplarán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sus cadáveres sean sepultados. Por supuesto, hermano, estos son siervos de Dios, pero Dios permite estas cosas porque Dios tiene un propósito. Ahora mire lo que dice aquí. Y los que moran en la tierra se regocijarán con ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros. Hermano, eso quiere decir que casi que esto va a ser en el tiempo de la Navidad, hombre, porque es el tiempo cuando se envían regalos. Bueno, hay otros tiempos también, ¿verdad? Pero, bueno, no vamos a entrar en eso. Porque estos dos profetas atormentaron ¿a quiénes? A los que moran en la tierra. Es decir, los moradores de la tierra, los que se quedaron a la gran tribulación. Recuerdes a quiénes iba dirigido este periodo, a los moradores de la tierra. Y estos profetas los atormentaron. Hermano, aquí hay dos grupos, hermano, porque eso, ay, Dios mío, eso no se lo dije. Bueno, sí se lo dije de una manera indirecta, que los moradores de la tierra, hay personas que son pues inconversas, que nunca han recibido a Cristo, pero estos moradores de la tierra, entonces, número uno, serían los inconversos. Y número dos, hermano, serían los cristianos impíos. Esto pareciera una contradicción, pero no lo es. Así lo define la Escritura. Ok, entonces mire, hermano, cuál es el final entonces de los dos testigos. Y las naciones se regocijan, hermano, porque estos dos testigos los atormentaban. Entonces quiere decir, si atormentaban, aunque el centro de su ministerio está en Jerusalén, yo creo que en algún momento, hermano, ellos se van a convertir en una especie de comandantes, por así decirlo, capitanes, no solo dos personas, sino de grupos que van a atormentar a todos los que se quedaron, y eso tiene que suceder en todo el mundo. Entonces, hermano, yo creo que al final no son dos personas solamente, sino son dos grupos comandados por estos hombres. Apocalipsis 11:11, hermano, aquí habla de la resurrección, que esto vendría a ser el cuarto turno de resurrección. Recuérdense, el tercer turno es los muertos en Cristo resucitarán primero para el arrebatamiento de la iglesia que se va a casar, y luego, hermano, esto sería en el cuarto turno. Dice, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron de pie. Es decir, hubo una resurrección y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Entonces oyeron una voz del cielo que les decían, subid acá, y subieron al cielo. Estos vieron entonces dos cosas: resurrección y arrebatamiento. Y, hermano, arrebatamiento. Fueron arrebatados. Entonces yo veo ahí que esos grupos fueron también arrebatados, hermano. Y aquí, hermano, vamos a ver, y sus enemigos los vieron. Esto, ¿sabe cómo sucedió? Como cuando Jesús fue llevado al cielo después de haber resucitado, se presentó 40 días con sus discípulos, con pruebas indubitables, les habló con relación al reino, y después de eso fue levantado el Señor Jesucristo, pero ahí solo lo vieron los discípulos, pero aquí lo van a ver los enemigos. Ok, entonces aquí está la resurrección y el arrebatamiento de los dos testigos. Ahora, terminando este periodo tribulacionario, aparte de los eventos que ya le mencioné, hermano, que el anticristo se sienta en el templo de Dios, hermano, oiga lo que dice: en aquella misma hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. ¿Qué ciudad? Jerusalén. Y 7,000 personas murieron en el terremoto. Y los demás, aterrorizados, dieron gloria a Dios, hermano. Sí, qué tremendo. Qué lástima que hasta, hermano, en la tribulación, esta gente le viene a dar gloria a Dios. Los demás, al ver los acontecimientos, allá decía que no se arrepintieron, hermano, pero sí dieron gloria a Dios, pero no hubo arrepentimiento. Pero 7,000 personas en este terremoto, hermano, prácticamente fallecieron, ¿verdad? Qué tremendo. Ok, sigamos adelante. Ok,
Entonces, esos son los eventos más importantes. Ahora, hermanos, sigamos para poder dejar bien claro todas estas cosas, ¿verdad? Pero los eventos importantes se dieron aquí. Entonces, qué evento, hermano, aquí, qué evento da apertura a la tribulación? Pues como ya vimos, la sexta trompeta. Una vez suena la sexta trompeta, hermano, empiezan a darse estos eventos. Ok, sexta trompeta. ¿Habrán muertos en la tribulación? Sí. ¿Cuántos habrán? Por lo menos dice aquí, la tercera parte de la humanidad, hermano, fue muerta. Entonces, de aquí dijimos que podían ser 2.667, bueno, quitemos el 6, no, hermano, 67.000 millones, 267.000 millones de personas aquí, ¿verdad? En este evento. Luego dice, y si alguno quiere hacerles daño, de su boca sale fuego y devora a sus enemigos y pueden herir. Está hablando de los, ya no lo leo todo porque esto ya lo leímos. Está hablando de los testigos, hermano, que hirieron la tierra con toda suerte de plagas. Entonces aquí hubo otro grupo de personas, no sabemos cuántos exactamente murieron, hermano, por la administración de los dos testigos. Hubo un grupo, hermano, y luego, pues los que acabamos de leer, estos 7.000, ¿verdad? Estos 7.000. Entonces, ¿cuántos murieron? La tercera parte de la tierra, los que añadieron los dos testigos en su ministración y estos 7.000 con el terremoto que se dio. Entonces, aquí vemos 7.000 personas por el terremoto, allá vimos que era un grupo que no se sabe cuánto con los dos testigos y la tercera parte de la tierra que más o menos creo que va a andar entre los 7.000, los 8.000 millones de personas en ese momento de toda la humanidad y la tercera parte la que va a morir. ¿Qué sucederá después de la tribulación? Pues hermano, lo que dice Apocalipsis 11:14, el segundo ay ha pasado, he aquí, el tercer ay viene. ¿Cuál es el tercer ay? La gran tribulación, hermano. Y eso sería el objeto de estudio en nuestra próxima oportunidad, si Dios así nos lo permite. Ok. ¿Dónde está la base bíblica de lo que hemos visto? Bueno, pues ya la citamos, pero pongámosla aquí otra vez, hermano. Apocalipsis capítulo 9 del versículo 13, Apocalipsis capítulo 11 del 1 al 14, Daniel 9 del 24 al 27, segunda de los Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4, Zacarías capítulo 4, versos 2 y 3. Esto, por supuesto que aquí, hermano, faltan muchos más. Aquí solo estoy citando prácticamente los que nosotros vimos en este momento, pero hay mucha reverencia más que tendríamos que ir analizando. Ok. Y por último, hermano, el resumen del segundo ay, ya aquí el tercer ay, ya el primer ay, perdón, ya tenemos un resumen, pero aquí ponemos el resumen del tercer ay. Número 1, entonces este periodo se llama tribulación, se conoce como el segundo ay y lo marco ahí porque es la base donde estamos tomando. También se conoce como la sexta trompeta, es después del primer ay, hermano. Son 1.260 días o 42 meses la duración o 3 años y medio. Hay un ejército que es prácticamente el que mata la gran cantidad de personas, un ejército de 200 millones de personas, hermano. De 200 millones de efectivos, muere la tercera parte de la población mundial. Hermano, aquí es edificado, en este periodo es edificado lo que se conoce como el tercer templo. Vienen los dos testigos que ya dije, vienen a ser una especie de líderes para grupos, según lo vemos, hermano, y este periodo está dirigido hacia los moradores de la tierra. Hacia ahí está dirigido. ¿Quiénes son los moradores de la tierra? Pues ya lo hemos visto, por lo menos definimos una pequeña parte del perfil de ellos. Así que, hermanos, eh, hay mucha tela que cortar. Yo sé que decir que en una hora y un poquito más vamos a abordar totalmente el tema, pues es difícil. Si usted tiene alguna duda, pues envíenos sus preguntas, envíenos sus dudas y pues con la ayuda del Señor se las vamos a ir contestando, hermano, ahí por medio de nuestro número de WhatsApp. Ahí se puede comunicar con nosotros si tiene alguna duda de este tema y con mucho gusto vamos a abordar cada una de las preguntas
Lo que no sabemos, pues gracias a Dios tenemos una cobertura, hermano, apostólica que nos puede ir orientando y así podemos ir resolviendo cada una de estas dudas. Así que, hermano, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y suplicarle a Él que Él tenga misericordia. Esta es una enseñanza y le pedimos al Señor, pero que esa enseñanza, hermano, pues pueda de alguna manera ser parte del fundamento que necesitamos para ir avanzando en el conocimiento de los eventos del final del tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos de una manera muy especial toda tu misericordia, toda tu bondad. Señor, solicitamos tu ayuda, tu revelación. Señor, abre nuestro entendimiento y también nuestro corazón para que aquellas enseñanzas, Señor, que de alguna manera tradicional nos fueron ministradas, pero sin mucho fundamento, Señor, tú las puedas arrancar de nuestro corazón, que tengamos la capacidad de ser humildes para reconocer que hay cosas que nos fueron ministradas, pero que, Señor, no por quizás, Padre, una mala voluntad, una mala disposición, sino por la ignorancia, Señor, de estas cosas, pero que ahora, Señor, que viene la luz de tu palabra, yo te suplico que desarraigues toda planta que tú no plantaste, Señor, y que se establezca la verdad. Señor, como bien se ha dicho en muchas oportunidades, que la mentira se marchita cuando la verdad se siembra. Por favor, ayúdanos, Padre, para que prevalezca tu verdad, Señor. Te lo solicitamos, te lo pedimos, papito lindo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Esperamos verlos en nuestra próxima reunión y qué bendición poder haber estado con ustedes. Bendiciones.